En este video nos vamos a enfocar en cómo actualizar un proveedor. Para ello vamos a iniciar creando el servicio para poder conectarnos a la API. Vamos a Page, a Provider, y aquí en los servicios vamos a crear un nuevo método de servicio para poder conectarnos a nuestra API que va a editar el proveedor. Entonces voy a ir a declarar un método llamado Provider Edit, el cual recibe pues un parámetro, el ID como tal, de tipo number. El segundo parámetro sería provider, que va a ser el request que voy a enviar, es decir, los datos que voy a enviar para poder actualizar. Voy a usar también aquí el provider request, es de esta manera, que también usamos en el registro. Esto va a ser un observable y aquí le vamos a pasar el base response de esta manera. Abrimos y cerramos llaves y aquí dentro voy a armar la URL a la que me voy a conectar. En este caso sería const request URL y vamos a armar aquí con un template string. Vamos a hacer uso de la variable emp.api y la API que vamos a consumir va a ser, perdón, acá sería fuera, y aquí el API que vamos a consumir va a ser el endpoint, perdón, control Z, endpoint.provider. En este caso voy a seleccionar el de registro, pero vamos a entrar aquí para crear un nuevo endpoint. Aquí debajo voy a agregar el endpoint provider edit, que para poder consumir esta API, si recordamos, pues vamos a hacer el uso del provider. El endpoint como tal va a ser edit, que es como la llamamos nosotros, nuestra API. Y vamos a verificar aquí debajo que para poder consumir el endpoint, para poder editar un proveedor, tiene que ser la ruta provider, que es nuestro controller, y edit, que es el endpoint como tal, y recibe un parámetro de tipo ID. Y a la vez nuestro body recibe aquí en este caso los parámetros que necesitamos para actualizar. Ok, entonces esto vamos a reflejarlo aquí conectándonos a este endpoint edit slash y luego tenemos que concatenarle el ID. Ok, y pasarle también los parámetros en el body. Entonces regresamos, ya tenemos nuestro endpoint que vamos a consultar. Regresamos aquí, sería provider edit. Vamos a hacer uso de nuestra variable que viene como argumento llamada provider ID. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra ruta construida. Luego aquí ya voy a poder retornar. Vamos a decir this.http. El método es put. Si vemos aquí, el método que usamos es put. Ok. Esto va a responder un base response. Y aquí le pasamos nuestro request URL, es decir, nuestro endpoint. Y en este caso vamos a pasarle el argumento provider, que va a contener la data en sí que vamos a actualizar. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestro método o servicio que consume a esa API para poder actualizar un proveedor. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es ir aquí, por ejemplo, a nuestro componente de listado, en nuestro HTML. Aquí en nuestro appListTable vamos a agregar un nuevo parámetro aquí de tipo rowClick, que lo que va a hacer es emitir un evento, en este caso al darle clic en los botones de editar. Ok, entonces voy a poner rowClick y aquí vamos a pasarle un evento. En este caso, como les comento, va a ser un evento click. Este de aquí, este método aún no existe, lo vamos a crear, pero si voy aquí al rowClick, nosotros en nuestro HTML de nuestro listTable reusable que se encuentra en la carpeta shared, aquí vemos debajo, cuando iteramos las columnas, ¿okay?, que vamos a mostrar, debajo tenemos en el tipo de icono
que es el botón que vamos a dar clic. Tenemos un row click, ok, y al emitir vamos a pasarle ¿qué cosa? La acción que quiero emitir y la fila seleccionada. Entonces yo al pasarle esta fila y la acción voy a saber qué fila voy a editar. ¿Cómo podemos hacer eso? Regresamos a nuestro componente provider list HTML. Voy a crear este método row click aquí en nuestro TS, en nuestro TypeScript, y voy a crear el método, vamos a ponerlo aquí debajo, llamado row click, el cual va a recibir como argumento, vamos a poner el row click, y voy a crear una interfaz llamada row click también, el cual le vamos a pasar nuestro provider response como clase genérica o como interfaz genérica, ¿ok? Voy a copiar esto y voy a irme aquí a Shared, en la carpeta de models, voy a agregar un nuevo archivo, voy a llamarle row click.interface.ts. Aquí voy a exportar una nueva interfaz llamada row click. Va a ser de tipo genérico porque puedo enviarle cualquier interfaz y va a tener dos parámetros: la acción que voy a hacer al dar clic, de tipo string, y el row, que va a ser la fila seleccionada que quiero en este caso editar. Ok, regresamos, tenemos esta nueva interfaz, regresamos y voy a importar esa nueva interfaz, control punto, y viene de la carpeta models en la carpeta shared. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí dentro? Voy a crear una variable legAction y voy a pasarle row click.action. Voy a crear otra propiedad provider, voy a pasarle row click.row. Quiero ver qué es lo que hace o qué es lo que me trae este row click. Entonces lo que quiero hacer es poner aquí un console log. Vamos a ponerle row click y le pasamos la variable. Y vamos a levantar nuestro proyecto localhost. Yo ya lo tengo corriendo. Ok, le puse solamente el ngserv, ya ustedes saben. Entonces regresamos aquí, voy a loguearme. Aquí voy a irme a proveedores, voy a abrir la consola. Aquí en console voy a apretar el botón o icono, en este caso para editar, y vemos que al presionar esto pues tenemos la acción edit y la fila que estoy seleccionando con los datos que necesito. En este caso necesito el ID para poder editar y también levantar el diálogo, ¿okay? Para poder hacer la edición. Entonces con esto ya puedo trabajar. Regresamos y lo que puedo hacer aquí es una especie de switch. Vamos a ponerle switch. ¿Para qué? Para definir qué acción voy a hacer, ¿no? Entonces lo que voy a poner aquí como parámetro va a ser el action y decir que en el caso de que sea la acción edit, pues ejecuta el método llamado provider. Vamos a ponerle así, provider edit, y para editar necesitamos pasarle el provider, que en este caso sería la fila seleccionada. Lo mismo, vamos a poner aquí un break, y lo mismo vamos a hacer para el caso de que sea un remove. Ok, vamos a dejarlo listo. Vamos a decir this.provider remove y también le vamos a pasar el provider que tiene la fila seleccionada, en este caso como ya vimos en la consola. Break y listo. Por último podemos retornar si deseamos un false y quedaría así. Ahora lo que tengo que hacer es crear estos métodos, al menos el de edición, ok, y esto voy a ponerlo, el provider remove voy a crearlo aquí debajo también para tenerlo y que nos ignore este error que me sale, ¿no? Que ya que no existe. Voy a poner un provider y la interfaz provider response de esta manera. Entonces esto lo vamos a dejar para el siguiente video, la eliminación, y aquí voy a centrarme en crear el método para editar un proveedor. Sabemos que recibe como argumento el row click, es decir, la data,
de la fila seleccionada, voy a ponerle provider data, que va a hacer referencia a mi interfaz provider response. Y aquí dentro vamos a decir con una constante dialog config, vamos a ponerle, vamos a abrir una nueva configuración de nuestro dialog, dialog config, listo. Vamos a decir que con el dialog config en la propiedad data voy a pasarle mi data seleccionada de mi fila, ok, que es el provider data. Aquí debajo voy a abrir el dialog para poder hacer la edición, ok. Lo que vamos a hacer es decir thisDialog.open provider management component, que es como se llama el dialog. Y aquí en la propiedad data de nuestro dialog voy a pasarle nuestro dialog config, que ya tiene y reserva toda la data de la fila seleccionada, ¿ok? Que contiene el ID y los demás datos. Como segundo parámetro vamos a ponerle el disable close en true, para que no se cierre cuando esté fuera del dialog. Y el which va a ser igual al mismo, del registro, ¿ok? Cuando lo abrimos. Luego, después de que se cierre el dialog, lo que voy a decir es que se suscriba con la respuesta aquí, y podemos decir si la respuesta es success, ¿okay? O es true, perdón. Quiero que sete y reinicie los filtros, ¿ok? Y le pasamos en true. Entonces vemos aquí que nosotros al seleccionar la acción de editar, edit en este caso, voy a abrir el dialog y pasarle la data que he capturado a través del rowclick.row. Ok, entonces ¿qué es lo que nos queda hacer aquí? Es ir a nuestro componente del dialog, aquí en el provider management, voy al TS y aquí a través de esta propiedad, o no la tenemos aquí, pero tenemos que inyectar. Vamos a hacer uso del inject control punto, importamos de Angular Core y vamos a hacer uso del mathDialog data. Voy a crear una variable pública llamada data también. Con esto vamos a verificar si el dialog tiene data, ¿no? Entonces voy a decir aquí en el engine on init, debajo voy a verificar si tiene data o no. Decimos this.data diferente de null. Si es diferente de null, entonces quiero que consuma el método, en este caso el provider por ID. Voy a decir this.provider by ID, y aquí a través de la data quiero seleccionar this.data. En este caso voy a comentarlo para verificar qué datos me está trayendo, y nosotros ya sabemos, pero vamos a ver y revisar la data. Ok, esta variable this.data. Entonces lo que va a hacer aquí es que al dar clic ya le hemos dicho que me alce o me levante el dialog, y le hemos pasado también la data seleccionada. Entonces doy clic y aquí vemos en la data, en la propiedad o en el objeto data, tenemos ya los datos de la fila seleccionada. Ya tenemos aquí con el ID del proveedor 3. Entonces yo lo que necesito pasarle a este método es ese ID. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a esta propiedad, thisData, al objeto .data, y después ir al provider ID. Vamos a hacer eso. Tenemos aquí el objeto data, que es el objeto como tal, y vamos a ir a la propiedad provider ID. Vamos a imprimir también esto, solamente esta variable. Comentamos esto por ahora. Ahí tenemos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí, y vemos que el ID en este caso de este registro es el 4, ¿ok? Y el de aquí es el 3. Entonces ya tenemos el ID con esto, y esto nos va a servir para poder ejecutar el endpoint que me trae la data del proveedor por ID. ¿Ok? Entonces ya quitamos esto, les comentamos esto,
y vamos a crear este método. Voy a crearlo aquí debajo del list document types, el cual va a recibir el ID, ya sabemos, provider ID de tipo number. Ok, vamos a ponerle de tipo void y aquí vamos a ejecutar el servicio o el endpoint que le pasamos como argumento. Vamos a poner provider service y como argumento va a recibir el ID. Vamos a poner provider by ID, que va a recibir el argumento provider ID. Vamos a suscribirnos y a la respuesta vamos a recibir también aquí y vamos a resetear nuestro formulario pasándole en los controles correspondientes. Antes voy a crear este servicio. Vamos a ir al provider service aquí y aquí arriba debajo del método getAll voy a agregar el provider by ID, perdón. Y aquí este servicio o el endpoint que vamos a consumir, sabemos que recibe el provider ID de tipo number, es un observable de tipo provider by ID. Ok, esta interfaz vamos a crearla, no se preocupen, vamos a poner aquí abrir y cerrar llaves y vamos a consultar o consumir nuestra API. Request URL igual, usamos el template string en .api y el endpoint que vamos a usar va a ser el provider by ID. Sabemos que aún no existe, vamos aquí y aquí en nuestro módulo de proveedores para los endpoints suscritos voy a poner provider by ID y el endpoint que consumo va a ser el provider slash y vamos a verificar en nuestra API aquí que la URI o la URL que necesitamos para poder consultar el endpoint de obtener un proveedor por ID es este de aquí, nuestro controller y el ID simplemente. Entonces lo único que necesito es pasarle el provider y el slash, porque con el template string que voy a concatenar voy a pasarle el ID. Ok, ponemos coma, regresamos, ya tenemos aquí el endpoint provider ID. Ok, vamos a poner aquí como parámetro provider ID, lo pasamos como argumento. Lo único que voy a hacer aquí es retornar this.http.get, pasamos la URL .py y aquí vamos a pasarle, podemos hacer un map res de base response y lo que quiero obtener aquí es retornamos el res.data. Ok, entonces ahora sí voy a crear mi interfaz provider by ID. Voy a ir aquí a la carpeta models de mi módulo de proveedores. Models, voy a agregar, o aquí mismo en el provider response interface, voy a exportar esta interfaz. ¿Y qué necesito? Pues necesito casi todo esto, pero en realidad no necesito el tipo de documento, solamente el ID, claro. El ID, el number, el address, la fecha de creación no, el estado sí, el estado provider no, el batch color tampoco, ni estas propiedades. Esto sería mi interfaz, que en realidad son las mismas que manejo aquí en mi backend, aquí en el provider, en mi DTO de proveedor, aunque creo que estoy usando la misma, entonces puedo cambiar también. Vamos a hacer el cambio aquí de una vez. Detenemos esto, estoy en mi capa de application, voy a ir a las interfaces y esto voy a cambiarlo por el provider ID, el método en este caso, por un nuevo DTO llamado provider by ID response DTO. Control C y vamos a crearlo aquí dentro de mi DTO de provider en la carpeta response y creamos la clase provider by ID response DTO.
Ok, esto va a tener las propiedades que acabamos de consultar o de escribir aquí. Entonces voy a hacer lo mismo, copiamos esto y lo pegamos aquí. Clic derecho, quitar y ordenar usos. No necesito el document type, sino el document ID. El número de documento, la fecha de creación no lo necesito, ni el state provider. Simplemente el state. Listo. Quedaría así nuestro nuevo DTO. En la interfaz ya lo modificamos. Y aquí en la implementación tenemos que hacer el cambio también. En la parte de aquí debajo, provider by ID, en este método. Pegamos el nuevo DTO y también, y listo. Quedaría de esta manera. El otro cambio que tenemos que hacer es aquí en nuestro mappers, provider mapping profile, y voy a crear aquí debajo un nuevo mapping de provider, pero en este caso provider by ID response DTO. Recordemos que tenemos que hacer el mapeo entre los IDs y reverse map. Listo. Quedaría de esta manera. Entonces vamos a probar ya. O lo dejamos ejecutando simplemente. Ok. Y ya podemos ir aquí a nuestro front. Ya tenemos la interfaz. Vamos a importarlo aquí en el servicio. Control punto. Importamos y listo. Entonces ahora sí regresamos a nuestro componente de dialog. Aquí en el método provider by ID ya tenemos o sabemos que la respuesta va a ser un proveedor mediante el ID que le pasemos. Entonces voy a decir this.form y voy a aplicar el método reset para capturar los valores obtenidos, ¿ok? A través de la ejecución de nuestro endpoint de provider by ID. Aquí vamos a decir provider ID, que es nuestro control. Lo vamos a igualar a ¿qué? A la respuesta, en este caso del provider ID, y así por cada propiedad. Name res.name, el email res.email, el document type ID res.document.typeID, el document number res.documentNumber, el address res.address, el phone res.phone, state res.state. Listo. Entonces ya podemos probar este método. Veamos cómo va quedando. Voy a poner localhost 4200. Aquí tenemos un error de observable. Regresamos al servicio. Vamos al servicio. Provider by ID. Ok, ya se corrigió. Estaba cargando. Entonces vamos a proveedores aquí. Y si doy clic aquí, por ejemplo, ya me carga la data en este caso. Aquí nos falta el tipo de documento, no me está seleccionando. Veamos aquí. Ok, no está cargando. Verifiquemos nuestro network. Aquí en red, vamos a dar clic a ver cómo nos está consultando el API. Aquí el 3. Vemos que está llegando la data correctamente. El document ID. Me parece que está llegando como string. Tal parece que no cambiamos nuestro DTO. Ok, sí, está como string. Vamos a poner int. Y vamos a volver a compilar. Ok. Aquí. Paramos mejor y ejecutamos. Okay, hemos cambiado la propiedad aquí del tipo de documento ID. Ahora sí vamos a ejecutar y probar esto. Debería ya traerme el tipo de documento seleccionado. Y ahí vemos que está cargando correctamente. Ok, si seleccionamos este me trae el root y este pues el DNI. Ok,
Ok, ya solo queda ejecutar la acción para poder actualizar. Ya tenemos todo en este formulario para poder actualizar si yo quisiera. Entonces regresamos aquí a nuestro Visual Studio Code y lo que tenemos que hacer ahora es ir aquí debajo en este método que habíamos creado, provider save. Ejecutamos y decíamos que cuando capturábamos el valor del ID, es decir, si es mayor a 0 es porque necesitamos y teníamos que editar. Ok, aquí ya lo habíamos creado debajo de esto de aquí y vamos a hacer la implementación. Voy a decir this.provider service, voy a decir provider edit, que es el servicio que hemos quedado en el principio de este video. Entonces voy a pasarle, necesitaba el ID y el request que vamos a editar, ¿no? Los valores de nuestro body. En este caso yo voy a capturarlo y voy a enviarlo a través del thisForm.value, es decir, los valores de mis controles. Voy a suscribirme a este servicio y a través de la propiedad res voy a hacer uso de la condición para ver si la respuesta ha sido success o no. Voy a decir is success, si ha sido true, pues entonces que me salga la alerta de que se actualizó correctamente. Voy a decir aquí excelente y como mensaje pues lo que me responda mi API res.message y listo. Cerramos el dialog ref.close, decimos true y aquí sería todo. Vamos a formatear un poco esto y vamos a probar ahora la actualización. Vemos que a partir de este row click, es decir, de nuestra fila seleccionada, emito y paso la data como tal, selecciono el ID, me carga los datos mediante el endpoint que me trae, perdón, aquí pasó algo, mediante el endpoint que me retorna el proveedor mediante el ID que yo le pase. Entonces si yo cambio por ejemplo el root y que esté en estado inactivo, le damos guardar y dice el mensaje que se actualizó correctamente. Verifiquemos y vemos que hemos cambiado a root y le hemos pasado a estado inactivo. Vamos a hacer nuevamente la acción DNI, pasamos a activo y por ejemplo decimos search text actualizado. Ok, guardamos nuevamente y vemos que se ha cambiado el nombre. Está funcionando correctamente ahora la actualización de un proveedor y en el siguiente video vamos a tratar de enfocarnos en la eliminación de un proveedor.